dispara al hipotálamo, porque todos los estímulos tienen que llegar al hipotálamo. Al final de la clase ustedes se van a dar cuenta, si bien es cierto que el sistema nervioso central es el que lleva la batuta acá, recibe mensajes del estómago, recibe mensajes de la grasa, recibe mensajes del páncreas, recibe mensajes del tubo digestivo. ¿Qué mensaje recibe? Para entrar en saciedad, para entrar en hambre. Entonces es un sistema coordinado de circuitos, no solamente central propiamente dicho, sino de la periferia llega el mensaje al hipotálamo para entrar en estado de saciedad. Por eso es importante que el tubo digestivo funcione. Por eso es importante que funcione el páncreas. Por eso es importante que la grasa esté en condiciones adecuadas, o sea, en cantidades adecuadas. El estómago también produce hormonas que se conectan con el hipotálamo. En este caso, es el tejido adiposo. Miren, el tejido adiposo se decía que dispara algo al hipotálamo que regula la ingesta y la termogénesis. Y ese algo era la leptina, ¿no? Cuando salió la leptina, todo el mundo se emocionó, hasta yo me emocioné, ¿no? Porque todo el mundo decía, acá está la solución de la obesidad, y apareció la serie de artículos que ustedes ven del año 90 hasta el 2000 más o menos, una leptinomanía, todo era leptina, leptina por acá, leptina por allá, leptina y pubertad precoz, leptina infarto al miocardio, leptina y accidente cerebrovascular, toda era leptina. Y la leptina era solamente un componente más de este balance de energía, que incluye el balance de energía. Miren, cuando el balance energético es positivo, la grasa comienza a secretar más leptina. ¿Y dónde va la leptina? Al neuropéptido Y. ¿Dónde se produce el neuropéptido Y en gran cantidad? En el núcleo ventromediano. Ahí disminuye la cantidad de neuropéptido Y disminuye la ingesta de alimentos y por lo tanto entra en estado de saciedad. Si el balance energético es negativo, no se produce leptina y esto estimula el neuropéptido Y y esto incrementa la ingesta de alimentos. Esa es la influencia o el papel de la leptina. Y acá está más claro, miren cómo el gen OV, porque así fue escrito el gen OV en ratas, ¿no? Donde se estudió un ARN mensajero secretor de leptina, ¿no? Se circulaba la leptina y llegaba, ¿dónde llegaba la leptina? Al núcleo ventromediano, para influenciar sobre el neuropéptido y prácticamente influenciar en la ingesta de alimentos y otros elementos hormonales y gasto energético que vamos a comentar. ¿Cómo se produce la leptina? Miren, acá, este es lo importante, porque todo lo que han revisado sobre síntesis, glucólisis, eso lo van a seguir utilizando, hasta cuando sean residentes. Ahí lo quiero ver, la mañana le preguntaba a un residente, ¿de dónde viene ese glucónico? Ningún residente me contestó. ¿De dónde viene ese glucónico? Tantas horas de toxificación del hígado, tanta vaina. ¿De dónde viene ese glucónico? ¿De dónde viene ese glucónico? De la glucosa. Muy bien, ya está el residente acá contestando. La futura residente, yo te veo como internista. Tiene una cara internista, ¿no? Entonces, esto, miren, ¿por qué les pongo eso? Porque ¿cómo es que sintetiza leptina el tejido adiposo? ¿Cómo es que sintetiza leptina el tejido adiposo? El tejido adiposo, ¿qué recibe? Glucosa y ácido graso. Sí, ¿Okay? ácido El graso. tejido adiposo recibe glucosa y ácido graso. ¿La glucosa para qué? Para hacer glucólisis. ¿Y la glucólisis para qué? Para formar la triosa de hidroxiacetona fosfato. ¿Y la de hidroxiacetona fosfato qué hace? El glicerol 3-fosfato, que es el alcohol, el glicerol, al cual está dispuesto a recibir ¿qué cosa? Ácidos grasos. Y al recibir ácidos grasos se convierte en triglicéridos. De esa manera el adiposo forma triglicéridos. De esa manera se repleta de triglicéridos. Glucosa, ácido graso. Glucosa forma el glicerol. Y el ácido graso se activa y se incorpora al glicerol y forma monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. De esa forma es digamos, que se repleta de triglicéridos del adiposo. Ya vamos a ver que hay otros mecanismos más finos. Pero acá interesa esto, que cuando llega a haber exceso, y eso es lo importante, la célula se da cuenta cuando hay exceso. El que no se da cuenta es el que come. ¿Y por qué el que come no se da cuenta? Porque el que come está gobernado no solamente por el factor biológico, sino por el factor emocional, por el factor hedonista, eso es lo que les decía. Lamentablemente es así. Entonces ahí viene la distorsión. Por eso es importante recordar esto. Miren, la glucosa entra
ya en cantidades enormes, grandes cantidades, el ácido graso también, pero cuando el ácido graso entra en exceso al adiposo, ya bloquea la glucólisis. Miren, ¿eh? Bloquea la glucólisis. O sea, dice, ya, basta. ¿Y lo bloquea para qué? Se va acumulando los precursores, y uno de los precursores que se acumula es la fructosa 6-fosfato. Y ustedes saben, y volvemos al primer tema. ¿Cuál es el primer tema? El acúmulo del sustrato. ¿Qué es lo que hace cuando se acumula el sustrato? ¿Qué activa? ¿Qué puede activar? Cuando se acumula el sustrato, ¿qué activa? Enzimas. Y activa un grupo de enzimas que lo desvían a formar glucosaminas. Se activa las glucosaminas por efecto de la concentración del sustrato. Se activa. Y se despierta esta vía de las glucosaminas, en donde se forma esta, la uridina difosfato N-acetilglucosamina, que es la que estimula el GMO B, que es la que codifica la leptina y que es la que sale a la sangre hacia el núcleo ventromediano. De esa manera, el adiposo produce leptina. Produce leptina porque bloquea la glicólisis frente a un exceso de aporte de ácidos grasos y glucosa. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Bien, entonces seguimos para adelante. Miren cómo la leptina se produce en estas circunstancias, pero no todo queda ahí, pues. Es decir, esto se vuelve más complejo, porque ya existen otras hormonas que tratan de explicar por qué entramos en el hambre, saciedad. Esta es la famosa grelina que apareció después de la leptina. Cuando se descubrió la grelina, dijo, acá está la solución. Otra vez pensando en la solución. Cuando de repente no había solución. La grelina es una hormona producida especialmente en el estómago. Se produce en el hipotálamo, pero especialmente en el estómago. Y se llama hormona del hambre, porque es una verdadera hormona del hambre. Estimula de frente al neuropéptido Y y estimula hambre, pero a través del neuropéptido Y. Igual que la leptina produce saciedad disminuyendo el neuropéptido Y. Y la grelina aumenta el hambre estimulando al neuropéptido Y. Entonces el estómago es el que despierta. Cuando ustedes decían, cuando eran niños, o de repente hasta ahora, ¿no? Tengo un hambre, o casi una lisura, me muero de hambre, ¿no? Se agarra el estómago. Y ustedes tienen razón, bioquímicamente tienen razón, porque la grelina es la que está saliendo cuando la persona está en ayuno, ¿no? Entonces, el estómago despierta, y se secreta mayor cantidad de grelina, induce el apetito y estimula la producción de neuropéptido Y. Pero además, miren, induce la secreción de hormona de crecimiento. Qué interesante, ¿no? Entonces, estos son efectos de la grelina. ¿Dónde se produce la grelina? En el estómago. ¿A partir de qué sustancia precursora? La preprogrelina, que tiene una peculiaridad. Cuando el estómago está vacío, esta preprogrelina sintetiza más grelina. Si el estómago está lleno, sintetiza otra sustancia que se llama ovestatina, que va ¿a dónde? ¿A dónde va? Ya lo saben, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A qué neurotransmisor? Al neuropéptido Y. Otra vez al neuropéptido Y. Usted diga neuropéptido Y y se acertaron, ¿no? Todo lo que diga de adelante. Entonces, todo va al neuropéptido Y. O sea, la grelina va al neuropéptido Y. La ovestatina va al neuropéptido Y. La leptina va al neuropéptido Y. El estómago mensajea al cerebro. O sea, no es un Facebook exactamente, ¿no? Pero sí despierta el hambre, la saciedad, pero a través del neuropéptido Y. Y lo mismo hace la grasa. Miren, ya estamos completando. La grasa, ¿cómo llega al cerebro? ¿No? Llega el mensaje al cerebro. El estómago, ¿cómo lleva el mensaje al cerebro? Pero aquí, ¿a qué parte del cerebro? Al neuropéptido Y. Porque esa molécula es la responsable de la saciedad o el hambre. ¿De acuerdo? Y acá está en resumen, balance energético positivo, estómago lleno, grelina baja. Inhibe el neuropéptido Y y disminuye la ingesta de alimentos. Balance energético negativo, estómago vacío, grelina elevada, neuropéptido Y y incremento de la ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Entonces la grelina es otro componente importante acá. Entonces ya estamos formando la estructura. Este es el lugar central. Pero este por sí solo despierta su regulación porque tiene la malonilcoenzima A. Pero aparte se llega por la leptina, ¿no? Se llega a través de la grelina o la ovestatina. También la insulina, ¿no? Va a afectar la producción del neuropéptido Y, ¿no? Y la va, digamos, a inhibir, ¿no?
Porque si sale la insulina, entonces ya no hay hambre, que dice que se está secretando insulina en estados postprandiales, ¿no? Y además, miren que el tubo digestivo, cuando llegan alimentos al tubo digestivo, especialmente proteínas, salen unas pequeñas moléculas de acá del tubo, de la primera porción del intestino delgado, que son moléculas que se conocen actualmente como incretinas. Estas incretinas son famosas, ¿no? Está el polipéptido insulinotropo dependiente de glucosa y el péptido semejante al glucagón tipo 1. Estos dos, el GIP y el GLP, ¿a dónde van? Van a la célula beta para estimular la insulina. O sea, son estimulantes de insulina y la insulina va al neuropéptido Y. O sea, indirectamente también tiene que ver con la saciedad. O sea, cuando yo entro en saciedad, yo comienzo a ingerir alimentos. Mi estómago comienza a recibir alimentos. Mi estómago comienza a secretar orestatina. Mi alimento pasa al tubo digestivo. Mi tubo digestivo comienza a secretar incretinas. Las incretinas comienzan a secretar insulina, ¿no? Y mientras tanto, en mi sangre ya mi hipotálamo se está llenando, repletando de ATP y por lo tanto está aumentando la malonilcoenzima. Estoy entrando en saciedad. Entonces, todos esos eventos se dan a la vez. Entonces, eso explica claramente, biológicamente, cuándo un individuo entra en estado de hambre o cuándo entra en estado de saciedad. Pero como les repito, este circuito tan coordinado, tan casi perfecto, ¿por qué se distorsiona? Por las otras demandas del cuerpo. Es que si nosotros viviéramos solamente en la demanda de nutrientes sería ideal. Pero lamentablemente no consiste simplemente en que yo como para satisfacer los nutrientes, sino porque ahí viene ya el estado emocional u otros factores no biológicos que influyen en la conducta alimentaria del ser humano. Entonces, la comunicación es importante, ¿no? Aquí dice Jimmy, contéstame por favor, y este está frío, ¿no? Entonces, hay que tener bien clara la idea que esa comunicación que existe de la periferia al centro, ¿no? Al sistema nervioso central, debe ser la correcta, ¿no? Creo que se distorsiona en algunos casos. Y acá está el GLP-1, ¿no? Es producido a partir del proglucagón, ¿no? También en el cerebro, es liberado después de comer en proporción a la cantidad de comida ingerida, ¿no? Su secreción puede ser regulada por las concentraciones luminales de grasas y carbohidratos, ¿no? Y se encuentra reducida en obesos, y miren, y la pérdida de peso normaliza los niveles, ¿no? Es importante las incretinas, ¿no? En la actualidad hay medicamentos que simulan la acción de la incretina, ¿no? Que son análogos de incretina, que se utilizan en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Porque esto estimula la secreción de insulina en el diabético tipo 2. Este es el péptido Y, ¿no? Que es producido por la célula del tracto gastrointestinal, liberada a la circulación después de la ingesta de comidas en proporción a las calorías, y parece que inhibe también el apetito, pero este inhibe exactamente en el receptor del Y2 en el núcleo arcuado. O sea, tiene una vía paralela, ¿no? Y las personas obesas tienen niveles basales y postprandiales de PPD disminuidos. Ahora, no quiero meterles más dificultad para entender esto, pero algunos nutrientes también en forma aislada repercuten en el control del peso corporal. Miren, cuando uno tiene una buena cantidad de calcio en sangre, este calcio puede entrar al intracelular de la célula pancreática, de la célula beta, y esto estimular la salida de insulina, porque vamos a ver que la secreción de insulina tiene que ver con una apertura de los canales de calcio. Sale la insulina y la insulina inhibe la lipólisis y estimula el anabolismo, o sea, estimula la lipogénesis, estimula el acúmulo de gas. ¿Cómo yo evito esto? O sea, porque el que provoca esto es lo que vamos a ver también, el calcitriol, ¿no? Cuando yo suplemento de calcio, disminuyo el calcitriol, y al disminuir el calcitriol, que es esta forma hidroxilada de vitamina D, ¿no? Afecto la entrada de calcio hacia la célula pancreática y así evito que salga exceso de insulina que podría estar colaborando en el acúmulo de gas. Ese es calcio y hipogénesis. Por eso que a veces las personas que sufren, que entran en un plan de alimentación, se les indica también además adecuar su aporte de calcio. Y miren, otro mineral, el zinc, tiene que ver con el sabor de los alimentos, pero también el zinc afecta el neuropéptido Y. Entonces, la concentración en sangre del zinc está en relación
al estímulo del neuropéptido Y. Si está bajo, disminuye, si está elevado, aumenta, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que ver sí en el apetito y en el gusto en el organismo humano. Y finalmente, la vedette de la tarde, ¿no? El neuropéptido Y, 90, 60, no, perdón, 90, es el neuropéptido Y, ¿no? La estructura química es así por los residuos de tirosina a cada extremo de la molécula, formado por 36 aminoácidos, y se colocaliza con las catecolaminas en el sistema nervioso central, lo que se sugiere que ambos neurotransmisores se liberen, ¿no? Bajo estimulación simpática. Función potente estimulante del apetito, el más potente de la especie humana. Parece estimular el apetito selectivo para alimentos ricos en carbohidratos, eso es lo que dicen algunos estudios, e inhibe la secreción de algunas hormonas que ya las vamos a ir conociendo, como la hormona de crecimiento, la hormona tiroestimulante, la prolactina y la hormona luteinizante, o la LH. ¿Preguntas? Entonces, el esquema mental es cómo es que entra en saciedad o cómo entra en hambre el ser humano. Es un mecanismo complejo, lamentablemente no gobernado solamente por elementos biológicos, sino por otros factores. Pero esos elementos biológicos tienen que ver con una regulación central o una regulación periférica, ¿no? Es decir, de tal manera que evidencia que el cerebro recibe informes de saciedad o hambre del estómago, del intestino, del páncreas, del tejido adiposo y del estómago. Miren la cantidad de moléculas, me he quedado corto, ahí faltan todavía algunas, la cantidad de moléculas que produce el tejido adiposo. El tejido adiposo ayuda mucho al metabolismo. Lo que pasa es que ahí entramos en otra distorsión. Se acumula el tejido adiposo, especialmente en la grasa visceral. No sé, todavía no han llevado patología ustedes, ¿no? El día que lleguen patologías, ahora como hay más gorditos que antes, pues cuando yo hacía patología hacíamos necropsias más a desnutridos, pero ustedes van a ver necropsias de obesos seguramente. Van a abrir la pancita y ¡blum! Sale el epiplo, la masa grasa. Esa grasa es la dañina. Entonces, cuando uno habla del exceso de peso, no puedes no quedar con la idea simplista de que cuánto peso tienes, ¿no? No, cuánto perímetro abdominal tienes. Ese es el que tiene más importancia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas?